Todos nos reímos con las reacciones de Don Ramón en el icónico programa mexicano El Chavo del Ocho de lunes a viernes por las tardes. Pero la vida de este hombre estuvo repleta de problemas y hechos que pocos conocían. Prepárate para 20 datos terribles sobre el fallecimiento de Don Ramón Valdés que no sabías. Debes saber que Ramón Valdés sin duda alguna era un hombre trabajador y todo se debió a sus padres y a su crianza tan ejemplar. En esta entrevista habla sobre la importancia de la influencia de sus padres en su vida y en la de sus hermanos. Número 20. La familia fue un factor importante en la vida de Valdés. Tiene 17 nietos. Sí, así como lo oyes, 17 nietos. Sus hijos compartían fotos de Valdés en el rol de abuelo, algo que dejó inconcluso. Antes de fallecer, pudo conocer a varios de sus nietos y en redes sociales está la evidencia de ello. No obstante, ahora sus nietos tendrán que saber más sobre su abuelo famoso a través de historias. Estos pequeños vieron el lado gentil y amable de su abuelo, quien escondía una carga inmensa por dentro. De acuerdo a las palabras de los hijos de Ramón, su padre quiso renunciar por un motivo en concreto. ¿Quieres saber cuál es? Primero, déjame darte contexto. Todos sabemos que el personaje de Don Ramón y Doña Florinda no se llevaban bien, pero hubo momentos como el siguiente. Lo cierto es que tampoco se llevaban muy bien fuera de cámara. Resulta que su salida del programa antes de fallecer fue porque Florinda Mesa empezó a asumir roles de jefa. Así como escuchas, los conflictos eran muy severos, pero nada de esto salió en cámara. Nosotros creíamos que todos ellos se consideraban familia, pero la realidad muchas veces supera la ficción. Y este es uno de los casos más sorprendentes y dolorosos. Con su inminente salida del programa, Valdés selló algo en su propio destino. Hay quienes consideran que su salida del show fue solo el primer paso en su caída definitiva. ¿Quién hubiera creído que se detestaban en la ficción y en la vida real? Pues resulta que uno de los actores más cercanos a Valdés era nada más y nada menos que Carlos Villagrán. Correcto. El actor que interpretó al hilarante hijo de la mujer que Don Ramón detestaba. Otro de sus amigos más cercanos era el actor estelar Roberto Gómez Bolaños, el mismísimo Chavo del Ocho. Número 18. Puede que no sepas esto, pero diversos compañeros de Don Ramón afirmaban que él tenía una adicción a las drogas, un estilo de vida no muy sano, aunado a una adicción a fumar y a las drogas, tendrán consecuencias sobre su salud. Hay personas que afirman que su tercera adicción era el género femenino. Solo imagina, fumar, beber, ya es una combinación explosiva. Añadir mujeres es otro nivel. Los niveles en los que tomaba y fumaba Valdés excedían los recomendados, lo que tuvo consecuencias que durarían años. Su salud empeoró y su adicción llegó a ser tan grande que le causó cáncer estomacal y pulmonar. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que detrás de la risa estaba un hombre luchando con sus batallas internas. Debes saber que una adicción es lo suficientemente poderosa como para debilitar hasta el más fuerte. ¿Qué lo condujo a ser un adicto? Es completamente ajeno a nosotros. Lo único que sabemos es que sus adicciones empezaron a llevarse partes de él lentamente. ¿Bebía dentro del set de grabación también? Es posible. Recuerdo ver varias escenas en el programa en las que tenía un trago en la mano. No sé decir con exactitud qué episodios eran, pero sí existen esas escenas. Esto apenas comienza. No podrás creer el dato número 15. Número 17. Su última escena en el programa tuvo un impacto significativo, sin que fuera a propósito. Sabes que hay momentos en los que te das cuenta de que el significado es mucho más profundo. Pues este es el caso, y se trata de una escena basada en un reto infantil. La última escena de Don Ramón fue la siguiente. Aquí lo vemos.
visitando un cementerio en plena noche y solo, pues resulta que Quito retó a don Ramón a visitar un cementerio en la noche para ver quién era el más valiente. Claramente, el adulto desea darle una lección al adolescente para que aprenda a no retarlo. En eso, actuó con mucha madurez don Ramón, pues tampoco es que Kiko le cayera muy bien. Don Ramón va al cementerio y cortan la escena. Lo vemos alejarse hacia la oscuridad. Y esa fue la despedida para el personaje de Valdés en El Chavo del Ocho. Filmaron esa escena semanas antes de su verdadero fallecimiento. Hay quienes dicen que el propio don Ramón predijo su deceso con el programa. Tiene que ser una coincidencia enorme que su escena final sea en un cementerio, mientras que su muerte ocurriría en semanas. Dicen que varias personas lo escucharon decir que pronto iba a reunirse con sus familiares en el cielo. ¿Cómo explicas una coincidencia tan clara? Luego de pisar ese cementerio falso, o puede que haya sido real, el destino de este hombre quedó marcado para mal. Número 16. Aunque don Ramón fumaba dentro del programa, los productores tenían una regla al respecto. Todo el personal tenía prohibido fumar dentro de las instalaciones, a excepción de Valdés, por su amistad con el presidente de Televisa. Pero Valdés no solo fumaba uno que otro cigarrillo en el set, sino que también le gustaba beber. Dato curioso, la mujer que regaña a Valdés en esta escena es la icónica Angelins Fernández. Correcto, la bruja del 71, que le hacía ojitos a Valdés en El Chavo del Ocho, solo que esta vez lo regañaba. Ambos se convertían en casi hermanos luego de grabar este proyecto. Solo imagina las repercusiones de una adicción que involucra beber y fumar. Toda una bomba de tiempo, si me lo preguntas. Las libertades que le otorgaban a Ramón influyeron en su caída de la cima, hasta llevarlo a su perdición. ¿Qué piensas que hubiera ocurrido si él hubiese seguido los consejos de su doctor? A lo mejor las cosas hubieran sido diferentes para él. Número 15. Ramón Valdés no fue el único miembro de su familia en fallecer a causa de un cáncer. Sus hermanos, Manuel y Germán, también sufrieron el mismo destino que Ramón. Para empezar, Germán falleció debido a un cáncer de páncreas. Por otro lado, Manuel tuvo cáncer de piel y de globo ocular. Finalmente, Ramón falleció debido a un cáncer de estómago realmente agresivo. Nadie podría creer que detrás de un hombre tan gracioso se escondía una enfermedad letal. También nos sorprende el hecho de que sus hermanos tuvieran la misma enfermedad que él, con la diferencia del área corporal. ¿Acaso se trata de algo familiar que los perseguía? Son casos sumamente extraños, ¿no te parece? Debo decir que el personaje de don Ramón fue uno de mis favoritos de todo el programa. Sus escenas con el personaje de su hija eran las mejores del show. ¿Cuál fue tu personaje favorito? El siguiente hecho voló mi cabeza. Ya te lo voy a revelar. Número 14. Aquí vemos a Ramón junto a su coestrella Angelín. Posan muy felices para la cámara. Su relación tanto dentro como fuera del set de filmación era muy buena. Solo basta con mirar este tipo de escenas para comprenderlo. Hay un dato terrible sobre ambos, y te lo voy a contar. La bruja del 71 fue interpretada por la bella Angelins Fernández, quien tuvo un último deseo en este plano. Antes de fallecer, pidió que su cuerpo fuera enterrado junto a los restos de Ramón Valdés. Los dos actores compartían un vínculo muy estrecho desde el primer momento, pero a pesar de su deseo, este no pudo ser concedido. Sin embargo, ambos descansan en los mausoleos del Ángel, en la Ciudad de México. Sus tumbas están muy cerca. Debieron ser muy cercanos para pedir que la enterraran junto a su amigo. Son esta clase de datos los que nos sorprenden como no tienes idea. Jamás hubiese pensado que ambos actores tenían un lazo tan estrecho, el cual llegó al punto de querer estar juntos en la eternidad. Número 13. No muchos sabían esto,
Pero Ramón Valdés fue todo un galán. En el siguiente clip vemos a Ramón en su juventud en una película de 1968. Lo acompaña el actor que interpretó al Chavo del Ocho, Roberto Gómez Bolaños, en un papel diferente. Este personaje es muy distinto al de Don Ramón, ya que no tiene barba y sus ojos se ven mucho más claros. Era un hombre guapo, quien logró cautivar a 3 mujeres diferentes que fueron sus esposas. Se casó en 3 ocasiones, y estos matrimonios dieron fruto a 10 hijos diferentes. Esos 10 hijos se quedaron sin un padre de forma abrupta. De esas 3 mujeres en la vida de Valdés, la más conocida es la cantante Araceli Julián. Ambos tuvieron 5 hijos, y uno de ellos es Carmen Valdés, quien adora compartir fotos en sus medios sociales de sus padres en el pasado. Su última pareja fue Claudia Aquel, quien fue una actriz de televisión y cine posteriormente. Ella era una mujer a la que no le gustaba la atención y tuvo 3 hijos con Ramón Valdés. ¿Qué te han parecido los datos hasta ahora? Todavía hay más por revelarte. Número 12. Ramón hizo varias giras grupales con el elenco del Chavo del Ocho y donde fuera captaba la atención del público. En este pequeño clip puedes ver cómo las masas lo adoraban. Y es que se convirtió en toda una sensación, tanto nacional como internacionalmente. No obstante, en el año 1988, este hombre haría su último viaje en avión. En este caso, no iba acompañado de ninguna coestrella del Chavo del Ocho. En el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Perú, Valdés tomaría su último vuelo. Ramón no sabía que este sería el último país que visitaría, algo que nosotros tampoco sospechamos. Valdés mantuvo oculta su enfermedad, y los signos tampoco eran demasiado obvios para los más cercanos a él. La realidad era completamente distinta. Desde su llegada a Perú, su salud empeoró considerablemente. Nadie sospechaba de sus adicciones, aunque había señales mínimas. Lo que nadie supo fue que Valdés contaba con la bendición del entonces dueño de Televisa. Ningún otro actor podía verse con un cigarrillo en mano. Y Valdés sí. Número 11. Chusma, chusma. Una de las frases que más recordamos todos los que tuvimos el honor de crecer viendo El Chavo del Ocho. Otra de las coestrellas más cercanas a Ramón Valdés era Carlos Villagrán, quien interpretó el papel de Kiko. Es increíble pensar en su relación dentro y fuera del set de filmación. Primero que nada, Don Ramón no soportaba los berrinches de Kiko, pero nosotros adorábamos verlos juntos en pantalla, ya que nos causaban mucha gracia. Como en el siguiente clip, Kiko iba con la mejor de sus intenciones a preguntarle algo a Don Ramón, pero todo salió al revés. La mejor parte es la reacción de Don Ramón con su cara de enojado e intenciones claras. A lo que vamos es a lo siguiente. A diferencia del resto del elenco del Chavo del Ocho, Carlos Villagrán vio a Ramón en sus últimos momentos. Carlos tenía que cumplir con diversos compromisos en otros países y estaba al tanto sobre la condición de Valdés. Por eso tomó tiempo para visitar a su amigo. De acuerdo a sus palabras, Ramón mantenía su sentido del humor intacto. Pero eso no es lo terrible, sino lo que comenta Carlos del estado físico de Valdés. Según sus palabras, no parecía el mismo hombre. Estaba muy delgado y casi no tenía energía. En pocas palabras, se convirtió en la sombra de lo que fue en el pasado. Qué terrible como una enfermedad, como el cáncer, hace que quedes irreconocible. Otro hecho terrible es que no todos los que acompañaron a Valdés en el programa acudieron a verlo al hospital. ¿Qué te pareció el dato anterior? Sorprendente, ¿verdad? Espera que te diga el dato 10. Número 10. Antes del siguiente dato, todos creíamos que Ramón Valdés desconocía los riesgos de sus adicciones. Resulta que es todo lo contrario. Sus doctores personales le advirtieron sobre el riesgo de sus adicciones. No solo esto, sino que le indicaron que las abandonara antes de que fuera demasiado tarde para él y para su salud. Pero Valdés hizo caso omiso a las advertencias que le dieron los doctores. Se enfocó a seguir trabajando y seguir alimentando todas las adicciones en su vida. Siguió bebiendo y fumando como si nada hubiera pasado.
Sin embargo, en todas sus entrevistas mantenía la compostura y mandaba saludos cada vez que podía. ¿Quién no querría un saludo del famoso Don Ramón del Chavo del Ocho? Cuesta creer que un hombre con el talento de Valdés no se preocupara más por su salud. Quizá fue el impacto de la fama lo que lo llevó a convertirse en un adicto. O problemas familiares. Recordemos que tuvo 10 hijos con 3 mujeres diferentes. No es un trabajo sencillo mantener a 10 hijos. Y esto fue un reto para Valdés. Tanto así que tuvo que buscar un empleo como conductor para completar las cuentas para sus hijos. Retomando el tema, a pesar de que su familia estaba repleta de personas talentosas, se mantenían bajo perfil en ciertos aspectos. Por más que quisiéramos saber de su pasado, solo tenemos pequeños detalles. Al no detener su adicción, su condición empeoró. Número 9. Ya sabemos lo buenos amigos que eran Ramón y la bruja del 71, o mejor dicho, Angelins Fernández. Pero todavía hay datos sobre ambos que se relacionan al fallecimiento de Valdés que nos parecen terribles y tristes al mismo tiempo. Sabemos que compartieron pantalla en varias ocasiones, y en el siguiente clip vemos uno de esos proyectos. Con los datos que te hemos presentado, podemos afirmar que esta escena se parece mucho a la vida real. Angelins mirando cómo su amigo querido se pierde en la bebida, y ella sin poder hacer nada. Todavía nos resulta complicado entender cómo se volvieron personas tan cercanas. Para empeorar las cosas, muchos dicen que Angelins Fernández estaba inconsolable durante el funeral de Valdés. A su vez, también dicen que ella pasó varias horas junto a los restos de su coestrella. Otro dato que nos sorprende demasiado. La pérdida para esta mujer fue tan grande que no podía despegarse de la tumba de su amigo. Como puedes ver, una gran parte de los datos terribles sobre el fallecimiento de Ramón Valdés incluye a Angelins. Tal fue su relación, que ahora están enterrados muy cerca el uno del otro. ¿Cómo crees que han llegado a convertirse en tan buenos amigos? Estos datos cambian por completo nuestra percepción de su actuación en El Chavo del Ocho. Hay algunos que afirman que entre ellos hubo algo más que una simple amistad. Ya superamos la mitad del listado. ¿Listo para continuar? Esto es algo que le ocurre a muchos actores y personas de la industria del entretenimiento. Desafortunadamente, a Ramón Valdés lo terminaron encasillando en el personaje de Don Ramón. Aparte del famoso Don Ramón, Valdés hizo más de 30 personajes a lo largo de su carrera de cine y televisión. Pero para mala suerte, sigue siendo recordado por su papel en El Chavo del Ocho. Hay muchos más papeles en su carrera. Luego de salir del programa Chespirito, no tuvo mucha suerte para que le ofrecieran un papel interesante. El problema no era él, sino que los productores lo relacionaban todo el tiempo con la fisionomía de Don Ramón. Para muchos actores, es un honor que los reconozcan por un papel que definió sus carreras. No obstante, hay otros artistas que desean despegarse de estos papeles y hacer cosas diferentes. Este no fue el caso para este hombre. Al dejar atrás este personaje, su carrera quedó truncada para no despegar a nuevos horizontes. ¿Acaso eso influyó en su vida personal al punto de deprimirlo y hacer que cayera en adicciones? Es muy probable. Se trata de un actor cuya carrera quedó bajo la sombra de un solo personaje. Que te vean por la calle y te nombren solo por un personaje con todo un historial de series y películas debe doler. Número 7. Sabemos detalles sobre lo que le quitó la vida. Pero con este dato que estoy a punto de darte, te sorprenderás. En el año 1985 lo sometieron a una cirugía destinada a reducirle el estómago a una tercera parte del mismo. Esto movió la agresividad del cáncer que padecía en ese órgano. Tras la cirugía, no pudo recuperarse. Aquí vemos cómo muchos de sus allegados más personales trasladan su féretro. La noticia de su fallecimiento impactó a todos en Latinoamérica. Nadie esperaba que un comediante y actor tan carismático falleciera sin que nadie supiera. Su condición no era muy pública, y esto fue lo que causó un shock masivo entre sus aficionados y colegas.
Tras fallecer, se realizaron honores en su nombre. Todo México lloró su pérdida. Y no solo México, el continente entero lamentó el fallecimiento del inolvidable Rondamón, como le decía su amigo Gómez Bolaños. Aunque Valdés tenía diferencias notables con la esposa de Bolaños, Florinda Mesa. Como ya sabes, uno de sus motivos por los cuales Valdés salió del programa fue por Florinda y su actitud. Ella comenzó a tomar control creativo de las cosas, hecho que no le agradó a Ramón. Por ello, quiso optar por abandonar el programa para prevenir problemas. A pesar de eso, su amistad con Roberto permaneció intacta hasta sus días finales en este plano. Estamos más cerca del final. ¿Estás preparado para el dato número 1? Entonces continuemos. Número 6. En el dato número 6, hablaremos de la relación entre Valdés y Bolaños, o Don Ramón y el Chavo del Ocho. Durante las grabaciones se volvieron muy cercanos, y este no fue el único proyecto que compartieron. Hicieron varios proyectos juntos, lo que ayudó a solidificar su vínculo profesional y personal. Aunque eran muy cercanos, Roberto Gómez Bolaños no pudo asistir al funeral de su querido amigo. Otra persona que no pudo acudir fue su hija en la ficción, María Antonieta de las Nieves. Así es, nos referimos a la Chilindrina del Chavo del Ocho. Ambos lamentaron profundamente el fallecimiento de Ramón, así como el hecho de que no pudieron asistir para despedirlo. Qué triste que a pesar de ser tan cercanos, no lograron despedirse a tiempo de Valdés. Otros compañeros de diferentes proyectos sí acudieron al funeral de Ramón Valdés. Aún así, lo que hace este dato más terrible es que el proyecto más largo de la carrera de Valdés fue el Chavo del Ocho. Suponíamos que eran como una familia, pero también debemos considerar agendas y compromisos. Uno de los pocos actores del Chavo del Ocho que acompañó a Valdés en sus momentos finales fue Kiko, o Carlos Villagrán. ¡Qué ironía! Que uno de los personajes más odiados por Don Ramón en la vida ficticia fue un apoyo invaluable. El hombre que vemos en el clip es Ramón Valdés, en una película cuando era joven. Todo un rompecorazones. Es difícil imaginarlo en una cama de hospital, sedado hasta no recordar su propio nombre. Así como escuchas, sus últimos días de vida tuvo que pasarlos completamente sedado. Todo motivo al agonizante dolor que le causaba el cáncer en su estómago. Una vez más, resulta complicado imaginar que este joven pasaría sus últimos días en una camilla del hospital, requiriendo medicina para el dolor. Solo imagina el dolor tan grande que tuvo que sentir para vivir sedado estando rodeado de sus familiares y amigos. Cuando lo veíamos en el Chavo del Ocho, podíamos apreciar a un hombre fuerte y lleno de vida. Pero más de una persona pensaría que era algo delgado para su edad. Yo llegué a pensarlo en un punto, pero no le di mucha importancia. De acuerdo a palabras de Carlos Villagrán, durante su estadía en el hospital, Ramón parecía otra persona. El cáncer solo dejó a una persona similar a Valdés, el hombre que conquistó a México y al continente completo con su talento. Con toda esta información, nos queda muy claro que los días finales para este hombre y su familia fueron una pesadilla, hasta que dio su último aliento y se despidió del mundo terrenal. Una historia muy triste. Con todos estos datos que te hemos presentado, ¿cuál es tu opinión sobre el fallecimiento de Ramón Valdés ahora? Número 4. ¿Sabías que una de las mejores pasiones de Valdés era el fútbol? Jamás se dedicó profesionalmente, pero en muchas ocasiones dejó claro que adoraba el deporte. En esta escena del Chavo del Ocho, Valdés le deja claro al personaje del profesor Girafales su postura. Sus palabras se convirtieron prácticamente en un mito. Yo le voy al Necaxa. Esta frase se volvió una de las más recordadas del personaje de Valdés en el Chavo del Ocho. Surgió de una metáfora. En dicha metáfora se les recordaba a los seguidores de este equipo de fútbol de la Liga de México que tenían que apoyarlo incluso en malos momentos. Aquí te va el dato terrible. Ramón Valdés jamás pudo ver el impacto de la frase de su personaje en el campo de juego de México.
Varias veces este equipo de fútbol le ha rendido homenaje al personaje del difunto Valdés. Al momento de salir al campo, los jugadores usan el mítico gorro de Don Ramón mientras rezan antes del partido. Es poético y triste, ¿no lo crees? Como una frase surge en el momento de comedia y como la persona responsable de decirla jamás sabrá el impacto que tuvo. Puede que Ramón Valdés no sepa la influencia de sus palabras, pero sus 10 hijos y el resto de su descendencia sí lo sabrá. ¿Tenías alguna noción de esta información? De no tenerla, nos alegra ser tu principal fuente de información sobre la vida personal de actores y sus datos más secretos. Número 3. La vida de Ramón Valdés no fue fácil. Desde lidiar con dificultades personales que limitaron el despegue de su carrera, hasta críticas, el hombre no tuvo un camino sencillo. Por mucho talento que demostrara, muchos le cerraban la puerta en la cara. A lo largo, esto le causó una terrible depresión y preocupación por el futuro. Quizás estos factores marcaron una diferencia que permanecería con Valdés el resto de su vida. El actor padeció enfermedades que no todos soportan a diario y afectaban a la calidad de su vida. Probó suerte en la televisión venezolana y no tuvo el resultado esperado. Esto lo llevó a unirse a un circo que recorrió diferentes países del continente latino, una señal de que su carrera ya estaba en caída libre. Recurrió a su clásica vestimenta para tratar de apelar a las audiencias y pudo compartir escenas con un tal Luis Miguel. Pero todo le haría retornar a trabajar con Gómez Bolaños. ¡Ah, qué Kiko! Este programa no tuvo el éxito que esperaron y solamente permaneció al aire un par de meses. Para este momento, su salud estaba completamente comprometida. El causante, su adicción al cigarrillo. Lo sometieron a una cirugía, pero el tumor ya se había expandido hacia su columna vertebral. Eso le dejó apenas 6 meses de vida, el tiempo en el cual se consumió rápidamente su luz. ¿Preparado para los 2 datos finales? Descubramos cuáles son. Número 2. Un año antes de fallecer, Valdés protagonizó el siguiente comercial, sin saber que sería lo último que haría para su público. Podemos notar que su condición física había empeorado. Estaba mucho más delgado, lo que significaba que su enfermedad había avanzado considerablemente. Pero él no aparecía como su persona, sino en la piel de Don Ramón. Este no fue el único comercial en el que participó en este periodo de tiempo. Fueron varios comerciales de famosas paletas de cajetas mexicanas y de uno de turrones de Perú. ¿Recuerdas el dato en el que te comentamos que su último viaje fue a Perú? Este comercial fue el motivo de su viaje final. Tuvo que marcharse de casa por la oportunidad de filmar ese comercial. Ambas apariciones fueron a finales de los años 80. El segundo comercial salió a la luz un año antes de que el cáncer le ganara la batalla a Valdés. De este modo, su última aparición en televisión fue interpretando al papel que lo convirtió en una estrella. Así es, Don Ramón del Chavo del Ocho. Después de su fallecimiento, este comercial duplicó sus visitas, puesto que representaba la aparición final de Valdés en un medio. La fecha de su deceso fue el 9 de agosto del año 1988, cuando tenía 64 años de edad. Más allá de las dificultades y todos sus problemas, siempre fue un hombre que se mantuvo fiel a su vocación. Alegró la vida de millones de personas e hizo de sus infancias algo memorable, incluyendo la mía. Recuerdo mi emoción cuando iniciaba un episodio del Chavo del Ocho. Todavía la canción de apertura me causa emoción. ¿Y a ti? Número 1. Hemos llegado a nuestro dato número 1 sobre Don Ramón Valdés y su muerte. Cuesta creer que un hombre tan gracioso como Valdés falleciera con menos de 70 años de edad. Debemos recordarlo de la manera correcta, riéndonos de sus ocurrencias en el Chavo del Ocho. Muchas de sus líneas fueron improvisadas, lo que nos sorprende.
como ninguna de sus coestrellas, termina arruinando la escena. Aquí lo vemos en una escena disputando algo con el profesor Girafales. No podemos evitar reírnos de la forma en la que reacciona su personaje. ¿Sabías que, de no haber fallecido, Don Ramón Valdés estuviese cumpliendo 100 años? Lo puedes imaginar, 100 años conocido como uno de los comediantes más icónicos de México. Solo imagina lo que pudo haber logrado en los años que le quedaban por delante, casi 40 años adicionales de carrera. Estamos seguros de que hubiese llegado mucho más lejos de lo que pudo en sus años de carrera. Creemos que esto es lo más terrible de todo. No fue como si sus doctores no le advirtieron de los riesgos que conllevaban sus adicciones al alcohol y a fumar. Ramón sabía el peligro que significaba, pero decidió enfocarse en entregar lo mejor de sí mismo para el público, mientras arriesgaba su propia salud. Así como escuchas. Hay personas como Ramón que dedican su cuerpo y su alma a su arte, sacrificándose en el proceso. Hemos llegado al final de nuestro video. Tenemos mucho más contenido para ti en nuestro canal, por lo que te sugerimos que le des un vistazo al resto de videos que están en nuestro canal. Nos vemos en el próximo listado.